En la clase de hoy continuaremos con el tema de volumetría ácido-base en medios no acuosos y veremos ejemplos de valoraciones usando solventes diferentes al agua. Tienen ustedes aquí a la izquierda un esquema de una valoración de una base orgánica tipo aminobenceno con ácido clorhídrico usando como solvente agua. Y a la derecha el esquema de la titulación de la misma base, pero cambiando el solvente por ácido acético y usando como valorante el ácido perclórico. Ya vamos a entrar entonces en detalle en este tipo de valoraciones. Y empezamos con la alcalimetría en medio no acuoso, o sea, la valoración de bases orgánicas débiles, cuyo pKb sean mayor que 8. O sea, esto lo hemos explicado en la clase anterior del tema y era por qué bases con pKb mayor que 8 no podían ser valoradas en un solvente como el agua. Entonces había que buscar otro solvente y ese es este es el caso entonces para un medio que no sea acuoso. Por ejemplo, se pueden valorar aminas alifáticas y aromáticas, piridina, quinoleína, aminoácidos, etc. Y para estas bases se usan solventes de carácter ácido, porque estos exaltan las propiedades básicas, o sea, las convierten en bases más fuertes. El solvente más común usado para la valoración de bases es el ácido acético glacial o acético anhidro, o sea, sin agua. El ácido acético tiene la ventaja de que solubiliza a muchas bases, pero también, como hemos visto anteriormente, es nivelador de bases, o sea, no se pueden resolver mezclas de ellas. Se pueden usar entonces otros solventes como los que ustedes ven aquí en esta lista o mezclas. Como solución valorante, casi exclusivamente se usa el ácido perclórico estandarizado, que es un patrón secundario, y se lo disuelve en ácido acético glacial. Y como indicadores se puede usar cristal violeta, metilrosanilina, entre otros. Tienen ustedes aquí la reacción general de una amina en agua y se fijan cómo el agua le cede su protón, la protona. Acá está la amina protonada y una reacción básica al medio. Para esta reacción les decía, el pKb es igual a 4 en general, o sea que tiene un valor que permite que estas aminas sean valoradas en medio acuoso. Acá tienen valores ya específicamente cuando estos 3R son hidrógenos, es el caso del amoníaco. Fíjense su valor de pKb y ustedes han estudiado la valoración del amoníaco en solución acuosa y tienen aquí los valores de pKb para aminas primarias, o sea, quedan un solo grupo aquí, en este caso metilo y 2 hidrógenos, aminas secundarias y aminas terciarias. Estas aminas alifáticas, como ven, se pueden valorar en agua, usando agua como solvente. Acá, en cambio, tienen el caso del aminobenceno o anilina, que en agua también da la especie protonada y un medio básico. Y su pKb tiene un valor de 9,4, o sea, más grande que ese límite que habíamos establecido para el pKb igual a 8. Entonces, en este caso, habrá que buscar otro solvente para hacer la valoración de anilina. Y tienen aquí también valores de pKb para el caso de que el anillo bencénico tenga distintos sustituyentes. O sea, este R
Está el caso que sea hidrógeno y es la anilina, o distintos, miren, halógenos, grupos alquilos, nitro, ciano. Lo importante a destacar acá es que vean los valores de los pKb que indican que no es posible su valoración en medio acuoso. Otros ejemplos de bases que habíamos dado eran la piridina y la quinoleína, que se usan también cambiando el solvente. Acá tienen, por ejemplo, entre otras bases, el valor de piridina también, fíjense qué chico. El Kb tenía que ser, si era menor a 10 a la menos 8, no se podía porque era muy débil y no se veía el salto. Esto lo hemos visto con más detalles en la clase pasada. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento para la determinación de anilina? Es similar a lo que venimos estudiando. Vamos a ir viendo paso a paso. Entonces aquí está la anilina, que hemos visto que es una amina primaria aromática, la constante de la base de la disociación en agua, fíjense, es bien chica, es muy débil, entonces se cambia el solvente por ácido acético y en ese caso la convierte en una base más fuerte, fíjense, 3 órdenes más. Como solvente hemos visto que el más común era el ácido acético glacial o anhidro, que como valorante se usaba una solución de ácido perclórico estandarizada y disuelta en ese ácido acético anhidro, y vamos a usar como indicador el cristal violeta. La reacción que se produce con el valorante, la tienen acá representada, la anilina, ácido perclórico y el perclorato de anilonio. Fíjense que se intercambia un solo hidrógeno, entonces el peso equivalente para ambos casos es igual al peso molecular y tienen los valores de los pesos moleculares correspondientes. Entonces decíamos que el procedimiento para la determinación de la anilina era similar a lo que viene estudiado en el medio acuoso. Tienen que preparar el valorante, vamos a usar también el mismo orden de 0,1 normal. Por supuesto aquí nada de agua, usamos como solvente el ácido acético anhidro. Como es una solución de patrón secundario, o sea, similar a lo que hacían con el ácido clorhídrico, la tienen que normalizar. Y en este caso elegimos para la normalización un patrón primario como el hidrógeno ftalato de potasio, que ya lo han visto antes. Y en la última etapa ya realizan la determinación del porciento peso-peso de la anilina. Entonces vamos viendo cada una de estas etapas que ustedes ya han visto en el medio acuoso, o sea, lo vamos a ir comparando. La solución de ácido perclórico comercial viene al 70%, o sea, tiene 30% de agua que tiene que ser eliminada. Por eso en su preparación se le agrega también anhídrido acético para que se produzca esta reacción y se elimine el agua. El cálculo se hace exactamente igual que hacían para el caso del ácido clorhídrico con esta fórmula, calculando primero los gramos y como era una solución líquida convenía calcular el volumen en vez de pesar. Entonces supongamos que preparamos 250 de la 0,1, este es el milipeso equivalente que ya lo hemos visto y la corrección por el porcentaje y dividimos esos gramos en la densidad para medir un volumen. Entonces se mide ese volumen de la solución concentrada. El manipuleo tiene que ser muy cuidadoso y se trasvasa al matraz, se lleva volumen con ácido acético y tenemos la solución. Ahora a esta solución habrá que estandarizarla. Y vamos a usar la técnica con patrón primario sólido y la expresión del cálculo de la normalidad es esta que tienen aquí. Era los gramos del patrón primario dividido en el milipeso equivalente del patrón primario. Siempre gramos y milipeso equivalente corresponden a la misma sustancia, el patrón primario, y los T mililitros
que se consumen del ácido perclórico que está en la bureta. Entonces, acuérdense, esta era la estructura del hidrógeno ftalato de potasio, que nosotros lo simbolizábamos con estas letras. El peso molecular es 204. Y acá tienen que acordarse que esta sustancia la hemos usado como patrón primario para normalizar la solución de hidróxido de sodio acuoso. Entonces tienen que volver ustedes al tema ese y buscarla. Es en la página 35 del libro, buscar la reacción de este hidrógeno ftalato con el hidróxido. En ese caso actuaba como ácido, o sea, perdía este protón. En cambio aquí, ¿qué se lo usa? Con el ácido perclórico, el ácido es el que le cede el protón. Eso lo vamos a ver en esta reacción. Tienen el hidrógeno ftalato. Primero lo hacemos que reaccione con el solvente. Acuérdense que hemos visto que son reacciones indirectas en donde hay participación del solvente. Entonces el solvente pierde, en este caso el ácido acético, y protona al hidrógeno ftalato. Y en el caso del ácido perclórico, este pierde y protona al solvente. Entonces la reacción, la suma de estas dos reacciones va en este caso, fíjense cómo se simplifican estas dos de ácido acético con estas dos de ácido acético. Entonces queda directamente la reacción del hidrógeno ftalato con el ácido perclórico. Fíjense, está el perclorato y el hidrógeno ftalato protonado. Bueno, el peso molecular, en este caso, siendo 204, es igual al peso equivalente. Fíjense que el intercambio es de un protón. Bueno, ¿cómo era la técnica en este caso? Igual que lo que habíamos visto antes, había que pesar el patrón primario en balanza analítica. ¿Y cuánto pesábamos? Y bueno, hacíamos una estimación mediante este cálculo, como para gastar 30 o podía ser 40 mililitros de una solución 0,1 por el milipeso equivalente. Y me da este valor, que en realidad en el libro dice se pesan alrededor de 0,6000. O sea, no es necesario que sea exactamente este número. Nosotros decimos que se pesa exactamente, pero alrededor de este valor. O sea, podría ser 0,6115, 0,6080. Tiene que ser una pesada exacta, pero no es este el valor exacto. Entonces, una vez que hemos pesado exactamente alrededor, digamos, de 0,6000, se lleva directamente al Erlenmeyer con el solvente, o sea, con ácido acético anhidro. Después agregamos gotas del indicador, que toma una coloración violeta y que en el punto final va a pasar a verde. Entonces, en la bureta irá el ácido perclórico. Cuando vira se llega al punto final del indicador y se anota lo que se gasta, un valor de T1. Y aplicamos la expresión que ya hemos visto. Tenemos que repetir lo mismo, repetimos la pesada, volvemos a hacer la valoración, obtenemos un T2, calculamos un N2, vemos que estos dos valores sean promediables, igual que antes, y recién podemos calcular la normalidad. Entonces ya está la solución de ácido perclórico, que fue preparada aproximadamente 0,1 normal, con su normalidad exacta con 4 cifras significativas. Y el último paso ya es hacer la valoración de la anilina con el ácido perclórico estandarizado. Aquí vamos a hacer una pequeña variación respecto a la técnica que ustedes han estudiado para determinar el porciento pp. Bueno, en este caso entonces, fíjense, se pesa la anilina en balanza analítica, pero calculamos una pesada como para gastar 30 mililitros de la solución 0,1 y este es el milipeso equivalente
de la anilina, o sea, unos 0,28 gramos, como dice en el libro. La diferencia con lo que ustedes habían visto en la volumetría en medio acuoso es que ahí preparábamos volúmenes mayores, preparábamos 200 o 250 mililitros. En este caso, el solvente ya no es el agua, es el ácido acético, entonces para evitar el uso de tantos volúmenes de reactivos, se hacen pesadas y no se prepara un volumen mayor de solución. Entonces, se tiene que, igual que el caso anterior, hay que pesar exactamente, pero alrededor de este valor. O sea, no necesita ser este número exacto, puede ser un poco más, un poco menos, pero alrededor de, digamos, 0,28. Entonces, la anilina ese peso de anilina se trasvasa con ácido acético al Erlenmeyer. Se agrega el indicador y se hace la valoración con el ácido perclórico que ya está estandarizado. Entonces anoto el volumen gastado en la bureta. Y se aplica la fórmula de por ciento con ST1, con la normalidad del perclórico, milipeso equivalente de la anilina y 100 sobre los A gramos que yo he pesado exactamente. Se vuelve a pesar, se vuelve a hacer la valoración y se calcula un por ciento 2. Se ve que sean promediables aplicando esta expresión y entonces se obtiene el cálculo del por ciento. Comparando con lo que habían visto en las otras técnicas de por ciento pp, ustedes acuérdense que preparaban un volumen mayor, tomaban una alícuota y hacían que los dos t sean promediables, o sea, sacaban un t%, entonces en la expresión de porcentaje entraba el factor de dilución de volumen de matraz sobre pipeta, que no, esta técnica tiene una variación respecto a la que han visto. Bueno, y estas volumetrías en medios no acuosos se usan mucho para la determinación de productos farmacéuticos. Yo les he puesto aquí una imagen de una página de la Farmacopea, que es un compendio de técnicas que se usan para controlar la calidad de los productos farmacéuticos. Entonces acá yo he elegido el miconazol, que es una droga que es antimicótica. Entonces acá tiene una serie de características generales, de ensayos, y acá tienen la valoración. Se las amplifico para que ustedes vean cómo la expresa a la valoración del miconazol. Pesar exactamente alrededor, que es lo que les decía que es lo correcto usar, de 300 miligramos, o sea, no tienen que pesar exactamente 300, puede ser 290 del analito, que en este caso es el miconazol. Pueden ser, les decía, 290, pero tiene que ser una pesada exacta en balanza analítica. No demorar en llegar a los 300 y con eso se puede contaminar la muestra, puede haber pérdida y el manipuleo tiene que ser rápido. Se disuelve en el solvente 40 mililitros de ácido acético. Se agrega en este caso para-naftol-benzeína, que es el indicador que se recomienda. Se usa el ácido perclórico preparado en el orden 0,1, pero valorado hasta el punto final de verde. Y además, esto es algo que no hemos visto, que se hace una titulación de un blanco, es decir, este mismo procedimiento, pero sin poner los 300 miligramos del analito. Entonces van a consumir unas gotas nomás del valorante, y con ese té mililitro va a haber que hacer las correcciones necesarias. O sea, al té que ustedes gastan en la valoración le tienen que restar ese pequeño gasto por el blanco. Y finalmente van a calcular mediante esta relación, porque ustedes saben, por eso está valorada, que cada mililitro del perclórico equivale a 41,61 miligramos del producto. Entonces ahí ya es directo el cálculo, no es como lo que nosotros estamos viendo, de un por ciento 1, un por ciento 2, o sea, esta es una técnica que ya está establecida y se la tiene que seguir
tal cual, o sea, se simplifica el procedimiento. Lo mismo he elegido otro, que era el salbutamol, muchos los conocerán, que es un broncodilatador, se suele hacer nebulizaciones, es el Ventolin, tal vez así les suene más, que viene también en PAF. Entonces, ¿cómo se controla el salbutamol? Se pesa exactamente 400 miligramos de este analito, se disuelve en 50 mililitros de ácido acético glacial, acá usa cristal violeta, se titula con el perclórico, siempre el blanco y la corrección del té necesario, y acá ya les dice a ustedes cada mililitro de perclórico a cuánto equivale. En este mismo protocolo de la farmacopea dice o indica cómo se hace la preparación y la valoración del ácido perclórico. Bueno, y entonces ahora veamos la parte de la acidimetría en medios no acuosos, que corresponde a la valoración de ácidos débiles, como el ácidos carboxílicos, alcoholes, fenoles, amidas, etc. Para los ácidos se eligen solventes básicos que exalten sus propiedades ácidas, como por ejemplo la etilendiamina, que es una base fuerte, lo único que tiene olor desagradable. Y también es niveladora de ácidos, o sea, no podría ser una buena elección para una mezcla de ácidos, por ejemplo, como ácido clorhídrico y ácido perclórico. Eso lo hemos visto y lo hemos discutido en la clase pasada del tema. También hay otras posibilidades como piridina, ya van a ver en el último tema, en el método de Carl-Fisher, que se usa piridina, dimetilformamida, que también vamos a ver en una aplicación que se escoge este solvente, o acetona, que es la que se recomienda para resolver mezclas de ácidos. Como solución valorante se puede usar hidróxido de tetrametilamonio, se los representa así disueltos en acetona, o también es muy común etóxidos o metóxidos de alcalinos, litio, sodio, potasio, y se los puede disolver en etilendiamina o en dimetilformamida. Indicadores: fenoftaleína, azul de timol, entre otros. Bueno, sustancias orgánicas ácidas, por ejemplo que es el ácido acético o el ácido benzoico, fíjense, tienen pKa que son menores a 8, o sea que pueden ser valorados en medios acuosos. Ustedes han visto el ácido acético en vinagre en analítica 1, o sea que esto ya les suena. En los casos como por ejemplo el fenol o el etanol, fíjense, los pKa no permiten, entonces optaremos por otro solvente. Entonces, a continuación vamos a ver, por ejemplo, el caso del fenol con un pKa igual a 10. No se puede hacer en agua. En cambio, el ácido benzoico con un pKa 4,2 se puede realizar la valoración. Acá tienen ejemplos de cetonas, de aldehídos, amidas, ¿sí? Ya son ácidos muy débiles. Entonces tienen acá lo que les decía, la curva de neutralización en medio acuoso del fenol y del ácido benzoico con la base que nosotros usábamos comúnmente, que era el hidróxido de sodio. Entonces, graficando el pH en función del mililitro, vemos que para el fenol no se observa ningún salto. Por eso decimos que no se puede hacer en el medio acuoso, y en el caso del benzoico hay un salto que permitiría su valoración. ¿Qué pasa si cambiamos el agua por un solvente básico que lo exalte a la acidez de estos compuestos? Y usamos como valorante el etóxido de sodio, también disuelto en etilendiamina. Fíjense cómo cambia la curva. Ya tengo un salto para el fenol y mucho más definido para el ácido benzoico. Y aquí graficaremos el pelionio, o sea, el p-etilendiamonio, en función de los mililitros del etóxido de sodio. Bueno, y acá les he elegido de la farmacopea la aplicación al ácido nalidíxico, que
se usa para, como antibiótico. Se lo receta para infecciones urinarias. Tienen la estructura, la fórmula, el peso, características y aquí abajo la valoración. Entonces, pesar exactamente alrededor de 250 miligramos. Acuérdense, más adelante los que estudien farmacia tienen una materia que es el control de calidad de drogas y medicamentos y retoman todo esto. Y entonces, acuérdense, cuando les dice así exactamente alrededor, no quiere decir que tienen que llegar a los 250 exactos. Puede ser un poquito más, un poquito menos y la pesada tiene que ser rápida. Después disuelven en 30 mililitros. Fíjense, aquí usa dimetilformamida, un solvente básico, neutralizada previamente porque acá tienen que regular en esta técnica el pH. Se titula con metóxido de litio, que tiene que estar valorado. Y también se hace el blanco, como dice acá, corrigen el volumen gastado y tienen la equivalencia de cada mililitro del metóxido, lo que equivale al ácido. Bueno, como último tema de una aplicación que se usa muchísimo en este tipo de medios distintos al agua es la acuametría, o sea, medida de agua. Es la determinación de agua o contenido de humedad y esto se aplica, es una técnica sencilla, rápida, que da muy buenos resultados, o sea, es exacta, sensible y se usa para no solo aplicación en compuestos orgánicos para determinar agua en aldehídos, en cetonas, sino fíjense, acá tienen una lista, por ejemplo, en la parte de alimentos, para el chocolate, para la cobertura del glaseado, caramelo, sacarina. Y fíjense que el porciento de humedad típico varía bastante, desde 1%, 12%. En algunos productos químicos también se hace el control de agua. Aquí el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, tiene que tener muy poca humedad. Entonces, fíjense, lo que se espera cuando se hace el control es que sea más o menos de 100 partes por millón. O sea, de aquí de repente baja mucho el contenido de humedad. De porcentaje, que son en gramos cada 100, a ppm, que son 10.000 veces más chicos que el porciento. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la determinación de agua? Se usa comúnmente el método que se llama de Carl-Fisher. El reactivo de Carl-Fisher se lo puede preparar o se lo puede comprar. Y está constituido por yodo, dióxido de azufre, una base que puede ser piridina y que está siendo reemplazada por imidazol porque es desagradable el olor de la piridina, y todo disuelto en metanol, que es el solvente anhidro. Ahí tienen las fórmulas de la piridina, que es la base, o el imidazol, que es la opción. Y tengan en cuenta que el metanol es solvente y también interviene en la reacción. Bueno, ¿cuál es el fundamento del método de Carl-Fisher para el agua? Se basa en la reducción de yodo a yoduro por reacción con el dióxido de azufre, imprescindible que sea en presencia de agua. O sea, el yodo se reduce en una cantidad equivalente al agua presente en la muestra. Por eso el peso equivalente del agua es el peso molecular sobre 2. El yodo intercambia 2 electrones. Bueno, y cuando se hace la titulación, el punto final se observa por un color rojo amarronado debido al exceso de yodo. O sea, el yodo se reduce, este es el que tiene el color amarronado, este es incoloro. Se reduce mientras haya agua en el medio. En el momento que ya no hay agua en el medio, tengo la gota de exceso del yodo. Otra opción para punto final es usar
un equipo, o sea, hacerlo en forma electrométrica con la coulombimetría. Nosotros no hemos estudiado ese método eléctrico, pero bueno, es similar a lo que ya hemos visto de potenciometría. Entonces, como todo método instrumental, aumenta la sensibilidad del sistema y hace que se disminuyan los límites de detección. Y la base, la piridina o el imidazol de este reactivo, tiene la función de que neutraliza los ácidos formados. Entonces desplaza bien hacia la derecha, ¿no es cierto?, la reacción. Bueno, entonces la reacción global la podemos representar de la siguiente manera. El yodo, que está disuelto en la base, con el dióxido de azufre, en presencia de la base que hemos dicho puede ser la piridina o el imidazol. Acá vamos a tomar como si fuera piridina. Y imprescindible que sea en presencia de agua, forma estos compuestos. Fíjense, este sigue reaccionando con el metanol, o sea que el metanol participa en la reacción, no solo es solvente, y forma este compuesto final. Entonces, ¿qué vamos a destacar? Que por cada mol de agua se utiliza un mol de yodo y un mol de dióxido de azufre. 3 moles de la base, que vamos a poner que fuera piridina, y un mol de metanol. Entonces la reacción general se la puede representar de la siguiente manera. El yodo, el dióxido, el metanol, las 3 de piridina, acuérdense que tienen la estructura del anillo de 5 carbonos al inicio de este tema de la determinación de agua, el agua y estos 2 compuestos. La piridina unida al H-yodo, que es lo que hemos visto en la reacción del fundamento, y la piridina unida a el SO4 y a un CH3. ¿Qué sería esto? ¿Ven? Este oxígeno lo pone como SO4. Bueno, y acá les he sacado de la página, otra página de la farmacopea, en donde especifica cómo es la técnica para determinar agua. Y fíjense que uno de esos métodos que sugiere la farmacopea es la reacción de Carl-Fischer. Fíjense, aquí está la reacción general. Esta reacción general es un poco diferente. Me ha parecido que estaba como más clara que la que tienen en el libro, pero si ustedes la analizan con cuidado es lo mismo. Bueno, y acá tienen en la farmacopea bien detallado inclusive cómo pueden preparar el reactivo de Carl-Fischer. Los pueden comprar o lo pueden preparar y hay varias maneras. Fíjense que pueden usar imidazol, como dice acá, pueden usar piridina, como dice acá, y también lo que les especifica es que el reactivo de Carl-Fischer que ustedes han preparado, que compran, debe estandarizarse. Eso es importante porque va cambiando su composición. Entonces, la determinación de agua cambia con el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es estandarizarlo al reactivo. Bueno, aquí en la farmacopea les sugiere, por supuesto, cómo se puede hacer la determinación. Nosotros vemos que lo que vamos a hacer es determinar el título del reactivo de Carl-Fischer. Título, esto también ya han estudiado, esta forma de expresar concentraciones. Se definen como los miligramos de agua que reaccionan con 1 mililitro del reactivo de Carl-Fischer. Esto lo han visto, pueden volver y revisar cuando han encontrado el título del ETA en quelatometría. Bueno, ¿y con qué vamos? Nosotros escogemos una forma que es de encontrar ese título, que es con solución estándar de agua en metanol. Acuérdense que aquí el agua es el analito. Bueno, entonces se prepara la solución patrón de agua en metanol al 1,5%, obviamente 1,5 gramos de agua en 100 mililitros de solución. Se toma un volumen de 10
un volumen menor, y se agrega el reactivo de Carl-Fischer. Y supongamos que se gasta 30 mililitros del reactivo de Carl-Fischer. Entonces se puede hacer una regla de 3 en donde si por cada 100 que yo he preparado tengo 1,5 gramos de agua, en la alícuota de 10 mililitros tengo 150 miligramos. Esos han consumido los 30 mililitros de reactivo. 1 mililitro de reactivo da 5 miligramos de agua por mililitro de Carl-Fischer. O sea que el título del reactivo es 5. Una vez que lo tengo ya al título, se puede determinar la humedad, o sea, hacer la valoración correspondiente y encontrar el porcentaje de humedad con esta expresión. El título, los T mililitros gastados por el título por 100 sobre los gramos de muestra. En realidad A, pero expresados en miligramos. 100 es porque estamos aquí en por ciento. Si ustedes vuelven a alerta, van a ver que decíamos 1000 sobre B, o sea, eran otras unidades, esas eran partes por millón. Entonces esto se aplica para encontrar el porcentaje de humedad en cualquiera de esas muestras que son posibles analizar por esta técnica. Bueno, y aquí les he sacado unas fotos de un titulador automático para no armar bureta, sino que viene ya todo automatizado para hacer un control de rutina. Y que es el método columbimétrico que les he dicho, el instrumental. En este caso es muy útil para niveles muy bajos de agua, cuando son en los órdenes de ppm. Bueno, y sobre el final de este tema, ustedes tienen una lista de preguntas y de problemas cuyas respuestas están todas charladas en estas dos clases. Fíjense, primero les pide que clasifiquen los solventes e indiquen a qué grupo pertenece, si son anfóteros, son solamente básicos, si son inertes. Todos los que están puestos aquí están en el libro del tema, en el libro de la cátedra donde desarrolla el tema. Por eso no voy a entrar en detalle. Por ejemplo, qué sé yo, la piridina, que estaba clasificado como base, solamente base, el sulfúrico como anfótero, el alcohol, los alcoholes, si bien no era el isopropílico, habíamos dicho que eran similares al agua, neutros, dentro de los anfóteros neutros. Bueno, y así sigan buscando ustedes. Reacciones de autoprotólisis también están, o sea, cuando reaccionaban dos moléculas de ácido acético entre sí y dos de etilendiamina, también lo tienen. El punto 3 les pregunta si pueden valorar una mezcla de ácido clorhídrico y perclórico en agua. Eso hemos desarrollado cuando empezábamos el efecto nivelador y diferenciador. Habíamos visto que el agua actuaba como nivelador de estos ácidos fuertes, entonces no se podía valorar a la mezcla. Bueno, eso un poco responde a estas preguntas que siguen. ¿Y qué solvente usaría? Ahí hemos visto que se lo podía cambiar por ácido acético. En ese caso ya las fuerzas eran distintas de estos dos ácidos. Después pasábamos a evaluar el efecto o el número, el valor, perdón, de la constante dieléctrica del solvente en relación a la solubilidad y a la fuerza de Coulomb, porque cuanto mayor era la constante dieléctrica, separaba, o sea, debilitaba, hacía que esa fuerza entre los iones sea menor y separaba mejor. Y bueno, acá dice explicar, ahí lo tienen más en detalle en el libro. Después ya pasamos a preparar 500, este es un problemita, 500 mililitros del ácido perclórico a partir de una solución al 70%, eso lo hemos visto en este video de la clase de hoy. Se tiene que aplicar esa fórmula, buscar en qué solvente se lo prepararía el ácido perclórico y qué función cumple el anhídrido acético. Acuérdense que el perclórico trae agua, la solución comercial, y hay que eliminarla. El 6 dice que el hidrógeno ftalato de potasio se usa para estandarizar el hidróxido de sodio. Eso es lo que les decía, está en la página 35.
si no me equivoco, del libro, y tienen la reacción y tienen que decir si actúa como ácido o como base. O sea, si yo estoy por hacer una neutralización de una base, y me parece que debe ser como ácido, ¿no es cierto? Eso acabamos de ver en la clase de ahora. Y este mismo patrón primario ahora lo usábamos en otro solvente para valorar ¿qué? ¿Cuál ácido? El ácido perclórico. Bueno, en ácido acético, escriba la reacción, todo eso, y aquí actúa como base. Eso está discutido en este video. La técnica para el porciento pp de anilina, aquí ya me dice otro porcentaje al que nosotros hemos usado, pero tienen para seguirla perfectamente. Y el último es respecto a Carl-Fisher, para qué se usa, para la determinación de humedad o de agua en distintos materiales. ¿Qué función cumple el metanol? Ahí habíamos dicho que era solvente, pero que también reaccionaba. La piridina, que es una base que neutraliza los ácidos que se forman de la reacción de reducción del yodo frente al dióxido de azufre en presencia de agua. ¿Y por qué debe titularse el reactivo de Carl-Fisher? Que también ya lo hemos discutido. Bueno, y con esto terminamos el tema de los solventes no acuosos.